Buenas, buenas, buenas. 12 del mediodía, 4 minutos. Estamos arrancando este Bonavita en 530, en la Radio de las Madres. Qué frío que hace hoy. Quédate, vamos a tratar de ponerle calor. Nunca he dicho esto en radio. A la jornada hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo le va, Charlie Escalante? Bienvenido. Se quedan los controles centrales. Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Murá del equipo de producción. Buen día, Jake Sibel. Hola, Felicita, qué frío viejo, se me congelan las fosas nasales. Bueno, a algunos se le congelan las orejas, a otros las fosas nasales, a otros los nudillos de los dedos. Uf, todo se puede. Las cuentas bancarias. Se están Los congeladas. salarios se congelaron. Como todos los días, 1132 530. Y por supuesto que estamos saliendo vía streaming. El joven Vicente Castro se encarga de eso. Estamos en nuestro canal de YouTube. Somos Radio AM 530. Manon San Severino en las redes sociales. Recordá que estamos en todas las redes sociales. ¿No seguís todavía la Radio de las Madres? ¿Qué estás esperando? Somos Radio AM 530. Mientras esperamos que caiga la nieve en la ciudad de Buenos Aires, 6.3 la temperatura, 2.7 la sensación térmica, 9 grados la máxima para esta jornada. ¿Para cuándo la nieve, Sibel? Y 4 grados en Río Grande, -1, ahí me parece que ya está empezando a caer en Tierra del Fuego. Bonavita en la 530. Y voy a saludar a mis amigos también de FM Sonar en Santa Rosa, La Pampa. No se congela la señal, por suerte. 5.4 en este momento la temperatura, 2 nada más la sensación térmica. Tenía 9 bajo cero de térmica hoy, tempranito a las 7 de la mañana. Y les preguntaba, ¿qué fue lo que cayó en Santa Rosa? Porque no era nieve. Sí. Graupel, o sea, es como una... Graupel, una cosa primera así. vez que lo escucho en mi vida. Claro, alguien me decía, ¿no escuchás que hace ruido cuando cae? Pues Ajá. mandaban video, no escucho. O sea, se ve que es como un poco más parecido a una escarchilla, ¿me entendés? Sí, agua-nieve le decían acá en el Googlealo, conurbano. googleá el graupel a ver si lo podemos dale. diferenciar del agua-nieve. Necesitamos ser... No, el graupel es mucho más sólido, viejo. Claro, es sí, un eran pedacito de como hielo copos. casi, sí. Claro. No, para mí eso ya es nieve. Ya está, podés festejar que nevó. En mi punto. escala de nevadas eso es una nieve tremenda. Bueno, mientras tanto acá en Buenos Aires esperamos nada más, ¿no? Pero anduvo por el conurbano, viste, cerquita, cayeron copitos de nieve. No dio para hacer muñecos, hay que decir la verdad, ni para tirarse copos de nieve, pero bueno, tuvimos las postales o tenemos los videitos dando vuelta de un poquito de nieve cayendo. En el nieve. municipio de San Martín me decían acá nomás, en la zona norte, Sí. noroeste, que cayó un poquito, no sé si graupel, pero San agua-nieve. Miguel, San Martín, bueno, y por supuesto en provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana, Puan. Bueno, quienes están escuchando y tuvieron alguna postal de hielo o de nieve, nos pueden mandar. ¿Por qué Por no? supuesto. Los queremos en las redes sociales y por supuesto también a través de Twitter. Nos buscan por allí y nos dejan la imagen, @felicitas_B_corta, me arroban y las compartimos a través de nuestra señal de streaming en esta jornada, porque como no pasa nada ni en el mundo ni en la Nada, Argentina, solo nosotros nieve. queremos hablar de la nieve hoy. ¿Por qué? ¿Alguien nos va a impedir que hablemos del frío? Nada, total está tranquilo, vamos a hacer nieve y Argentina. Tranquilos. ¿De qué quieren hablar ustedes? ¿De lo que pasa en el mundo? No, qué mundo. Si el ¿Qué mundo, mundo? el ¿Qué mundo está mundo? bien, está ordenado. Bueno, la verdad es que vamos a tener tiempo para hablar de todo y es necesario que hablemos de todo lo que está sucediendo. Por supuesto que se lleva todas las miradas, lo que ocurre en la escena internacional. No estamos exentos porque nuestro presidente ha decidido que quedemos muy, muy pegados a la línea de Israel y de Estados Unidos.
cerrando filas directamente detrás del ataque a Irán y declarando a Irán como un enemigo de la Argentina. Tremendo. Si vos mirás el mapa de Latinoamérica, la mitad de los presidentes llamaron al diálogo, la otra mitad condenaron el ataque. El único tipo que celebró un bombardeo en Medio Oriente es Javier Gerardo Milei. Qué irresponsable además, ¿no? Y además rompiendo una tradición histórica de Argentina, que es la no participación por ninguno de los dos bandos en conflictos que son ajenos para nosotros. Ahora, ¿qué necesidad tiene Javier Milei? Bueno, más allá, después lo vamos a hablar más en profundidad de esto, ¿no? Más allá de los acuerdos que tenga con cada uno de estos países, digo, la necesidad de festejar algo que tiene Javier Milei, porque el último indicador de la inflación se le diluyó porque Cristina, con el tema de la confirmación de su condena, recuperó centralidad en la agenda, quedó muy fuera el oficialismo de la agenda mediática y de la agenda política. La inflación ahora está pendiente de varias cuestiones, incluso de factores internacionales, porque si el petróleo sigue aumentando el precio, con el riesgo. ¿Cómo va a seguir, Felicitas? Perdón que te apostille ahí, pero todo indica que con el hipotético cierre del estrecho de Hormuz y con la conflictividad, todo indica que seguiría subiendo. Claro, muchos dicen, bueno, pero Irán se daña a sí mismo si cierra el pase en ese estrecho porque es uno de los mayores proveedores de hidrocarburos, pero me parece que esa lógica no aplica. Sí, vamos a ver lo que va a pasar. También es verdad que si lo quisiera sostener militarmente va a ser muy difícil porque Estados Unidos te clava 2 portaaviones ahí enfrente y te obliga a abrirlo, pero es una de las variables que tiene en juego la República Islámica. Mientras tanto, si miramos hacia Argentina, por supuesto que creo que todavía, incluso en el PJ, no solamente en el oficialismo y en el radicalismo, en otros espacios políticos, están midiendo los cimbronazos después de la confirmación de la condena y la detención de Cristina Kirchner. ¿Dónde deriva todo esto? Bueno, me parece que entre las repercusiones hay varias que podemos llegar a mirar y desarrollar. Por un lado, por supuesto, las electorales. ¿Qué va a pasar en lo más inmediato que tenemos, que es el armado en la provincia de Buenos Aires? Esa es una de las grandes preguntas. Esta semana, si todo marcha bien, habría una reunión, lo voy a poner en esos términos, porque vieron ustedes cómo es esto, entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa para avanzar en lo que será la configuración de las listas. No hay concordancias con respecto a cómo se van a armar las listas, cuál va a ser el criterio, será una cuestión matemática, se van a distribuir así, serán los mejores candidatos, ¿cómo se conforman las listas? Sí, quisiera que fueran los mejores candidatos, Felicitas, todo tiende a que vamos a un encuentro bastante picante y un alineamiento ya notorio entre la Cámpora y el Frente Renovador. El tercero en discordia es el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Veremos cómo se subsanan esa diferencia. Máximo Sergio Massa parece que parecería consolidado, por lo menos de cara a estas negociaciones, y todos de la boca para afuera apelando a la unidad. Veremos qué sucede en la mesa de negociaciones. Aparentemente hay una intención de que prospere justamente la unidad y que sea lo más prolijo posible, así que ojalá que así sea, ¿no? Pone en riesgo mucho el Partido Justicialista, el kirchnerismo, el campo popular incluso. No, la nación argentina y su capacidad de sobrevivir a esto. Se pone en riesgo la provincia. Yo me temo que también va a tener gran peso acá el posicionamiento de los intendentes, ¿no? Que en términos generales están cerrando filas detrás de Axel. La otra vez consultaba si hay margen para cancelar el desdoblamiento y me decían que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya hay licitaciones en curso, ya hay pagos en curso, el tema de la logística ya está muy avanzado y además es el día 19 el que se presentan las listas. Estamos con un reloj a contratiempo. Y por supuesto todo lo que se haga será con la supervisión de Cristina, de esto no queda pero ninguna duda, ¿no? No tengas dudas. Todo lo que se avance allí. Atenti porque en este momento están reunidos los gobernadores en el marco del CFI, después de haberle planteado a Guillermo Franco una agenda de temas que también quizás esa reunión pasó un poco desapercibida, con varias cuestiones pasaron desapercibidas con todo lo que aconteció con Cristina, así que en breve tendremos alguna repercusión de lo que ocurre en el marco del CFI y esta semana habrá una reunión del Consenso de Mayo. ¿Te acordás del Pacto de Mayo? ¿Te acordás? Que no fue de mayo en realidad. No habían cerrado ese antro. Aparentemente vamos a dar novedades al respecto y cuando hablo de repercusiones post-Cristina también tenemos que mirar lo que va a pasar en el Congreso esta semana porque se van a dar varias cuestiones. Por un lado, vuelve a entrar en agenda el tema de la modificación de la Corte Suprema de Justicia. La ampliación de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia. Hay un proyecto sobre el cual aparentemente Mayans tiene indicaciones de cerrar fila que habla de 7 jueces
y de tener en cuenta, por supuesto, la paridad de género, la equidad de género. Otro de los temas que se viene en el Senado es que va a estar Guillermo Francos. Mirá vos, el jefe de gabinete. Y me parece que esto que está haciendo, este posicionamiento de Javier Milei con respecto al conflicto en Irán, puede derivar en varias cuestiones. En principio están anunciando que le van a hacer una denuncia por traición a la patria. Y además que explique cuál es el beneficio de Argentina de meterse en esa posición. ¿Sí puede explicarlo? Te lo vuelvo a plantear, Feli. Si esto fuera un beneficio concreto para Argentina y después de alinearte con Netanyahu, recuperar las Malvinas, yo me trago mis palabras. Ahora, el tema es que esto lo hace gratis y es contraproducente. Bueno, son algunos de los temas que esta semana van a tener gran repercusión. Nos vamos a ir a la calle ahora con Martín Suárez. Martín, te escuchamos. ¿Cómo te va, Fili? Bueno, estamos acá en Azopardo del 700. En este momento están prácticamente todos los gobernadores de las diferentes jurisdicciones participando de esta cumbre, donde le van a exigir al gobierno nacional un montón de requisitos, obviamente, por la situación económica que están atravesando cada una de estas jurisdicciones. Y cuando digo todos los gobernadores, también está el jefe de gobierno de aquí de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, donde, bueno, están prácticamente en un todo de acuerdo, ¿no? En lo que es todo lo que es la repartija de la coparticipación y cada una de las vicisitudes que tienen los diferentes gobernadores. Mirá, hace mucho frío, vinieron abrigados, vinieron en horas de la mañana, pero no quisieron hablar, Feli. Estuvimos tratando de sacarles algunas palabras. Eso, Sí, el único que habló fue Jaldo, que dijo que él es uno de los que más insiste en que el gobierno nacional se tiene que sentar a hablar con cada uno de los gobernadores. Hola, hola. Sí, ¿cómo está Jaldo? Digo, está tomando distancia, se está poniendo un poco más pedigüeño. Bueno, está realmente enojado, Feli, porque él dice, no me confundan, yo soy dialoguista, pero dialoguista para favorecer a mi provincia, a mi jurisdicción, pero no dialoguista por ser oficialista del gobierno nacional. Es como que de a poquito van abandonando el barco, ¿no? Es un gobernador que le garantizó ley de bases, que le garantizó varios triunfos allí en el Congreso a Javier Milei. Ahora quieren hacer como una especie de lavada de cara, pero bueno, hay parte del pueblo que todavía tiene memoria. En representación del gobierno nacional, esta vez no se encuentra dentro Guillermo Francos, sino que en su lugar está Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda, y también otro funcionario de tercera línea que están escuchando los pedidos y las requisitorias de cada uno de los gobernadores. Se van a tratar varios temas. Entre ellos, Feli, están hablando en este momento lo que es el impuesto al combustible líquido, que tiene una asignación específica para todas las provincias, pero que el gobierno nacional no está ejecutando. Claro. No la está repartiendo, digamos, se la está guardando, ¿no? ¿Qué está haciendo como con todos los dinero? impuestos que cobra, como todos los impuestos que cobra. ¿Sí? Exacto, es increíble, porque por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que esto nos hemos cansado de escuchar al propio gobernador Axel Kicillof, que también está participando, la provincia le da alrededor de más de un 40% de todas las ganancias que tiene a la nación y recibe muchísimo menos de la mitad, es decir, absolutamente nada. Y todo ese dinero tampoco lo está recibiendo porque se lo está guardando el gobierno nacional. Otro punto por el que puede haber un acuerdo es lo que se conoce como la coparticipación del remanente del fondo de ATN, que son los fondos que salen de los aportes del Tesoro Nacional. Bueno, este fondo también se lo está guardando el gobierno nacional. Ya no alcanza con un pedido de informe por parte de los diputados para saber qué es lo que está haciendo el Ejecutivo al mando de Javier Milei con esos fondos. Bueno, ya no alcanza ningún tipo de explicación porque lo que quieren cada uno de los gobernadores es que empiecen a repartir este dinero. Está Siloto, Ruiz, que es el vice de la provincia de Neuquén, también está Beretilnec, está Schneider, que es el vice de la provincia del Chaco, Madero, que es el vice de La Rioja, Jalil, Jaldo, bueno, están todos prácticamente. Uno de los primeros en ingresar fue Puyaro, que tampoco quiso hablar, después le siguió el gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, que viajó a última hora de la tarde de ayer para participar bien temprano en la reunión de hoy, pero ninguno de los gobernadores sí con cara y ceño fruncido, ¿no? Muy enojado, Feli, porque quieren participar de un encuentro en donde estaba, o tendría que haber estado Guillermo Francos, pero bueno, está participando en otra actividad que está
en la provincia de Córdoba en este momento, ¿no? Bien, bueno, Martín, si llega a salir algún gobernador, no sé, a buscar un cafecito, no, se lo llevan el café, no va a salir ninguno a buscar un café. No sé, ¿te cruzás Mira, alguno? Nos avisás que te llamamos rápidamente, porque la verdad que acá las productoras este año han hecho un gran trabajo llamando a todos los gobernadores, pero ninguno quiere hablar, es un tema. No. Es tal cual, es tal cual. En tal caso vamos a entrar nosotros a buscar un cafecito en cualquier momento. Me gusta eso, ¿eh? El viento que circula acá en toda la zona de Puerto Madero es insoportable, Feli. Así que vamos a tratar ese viento terrible. Bueno, ¿estás bien abrigado? Estamos bien abrigados, somos amantes del frío. ¿Cómo pero somos amantes? Habla por vos, querido, por favor. ¿Qué haces con ese ya plural? Que no reparten la coparticipación, a ver si reparten la cafeína que tienen adentro. Bueno, está muy bien, dale, te dejamos ese encargue si lográs ingresar y podemos arrancarle alguna declaración a un gobernador, cualquiera de ellos, nos avisás y estamos con vos, dale. Dale, Feli, cómo no, acá Hasta estamos. luego, Martín Suárez, nuestro móvil, mirá la tarea que le estoy dando, está difícil para hablar con los gobernadores. Cuesta arriba la tiene Suárez, pero ¿quién te dice? Capaz lo tenés a Jaldo acá Somos y muy critica al gobierno. insistidores igual nosotros acá, quiero que sepan, ¿eh? Sana si yo les insistencia. contara cómo insistimos con los mensajitos para que nos den notas, pero bueno, es un momento en el que acá la campaña Queremos Preguntar hoy estaría perfecta. Totalmente. ¿Vos sabés que Cristina puede recibir visitas en su casa como cualquier persona que Cristina tiene una... nos dará la nota. Yo creo que en este momento tenemos más chance que nos dé la nota Cristina que nos dé la nota un gobernador. Yo te sugiero ahí, Cristina puede recibir personas en Anotá, su Laura, casa. te lo pido por favor. Estamos muy fíjate. cerca de San José 1111 y Yo no podemos ir tengo drama de caminando. hacer todos los trámites legales que tenga que hacer para entrar a hacer la entrevista. Yo tampoco, ¿sabés qué? Póngame tobillera, lo que quieran, viejo. Perfecto, estamos trabajando en eso entonces. 12, 20 minutos, es verdad, qué viento. Hoy a la mañana cuando me levanté muy temprano, dije, qué raro escuchar este viento en Buenos Aires. Es algo que a mí me pone muy nerviosa escuchar el viento en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Te A vos, a sentís- la misionera, no le pasa eso porque no tiene tanto viento en Misiones. Yo como patagónica estoy acostumbrada al viento. ¿Puedo contar una fobia? Dale, un sí. miedito que me da. Dale. ¿No se van a reír de mí? Uy, no puedo prometerlo. Yo tengo miedo que se caiga alguna maceta o un balcón. O sea, No. yo si hay viento en Buenos Aires no te quiero salir a la calle. La pucha, qué Se miedo mira más. todo, amigo, había mucho viento y se escuchaba un viento impresionante. ¿Y tomás alguna conducta o sea al respecto? Que en Buenos Aires las ventanas temblequeen por el viento y las puertas Sí. temblequeen por el viento, no es habitual. ¿Pero tomás alguna conducta para evitar que te caiga la maceta en la cabeza? ¿Caminás abajo de los techos? Mirá vos. Camino muy No quiero pegadita, preguntar más. No muy quiero preguntar más porque pegadita. vamos a descubrir unas conductas de Perdón, esta ha habido mujer. tragedias. Ha habido tragedias Sin dudas. históricas en Buenos Aires. ¿Te acordás del caso del perrito? Sí, el perrito con muerte en Avenida 3 Rivadavia. personas muertas por Sí. un perrito que se cayó a un balcón. Igual en general tiene a la acción humana más presente que al viento. Me acuerdo un caso de alguien que soltó una botella de champán una vez y asesinó a una persona. Sí, bueno, pero y los balcones que están todos cargados de macetas y cosas. Y... Yo tengo un balcón con muchas macetas. Tengo ¿Sos rejas responsable? igual. ¿Sos Tengo rejas, no se pueden caer. Ah, bueno, genial. Si tenés rejas no pasa nada. Se puede caer un poquito de tierra, pero bueno. Claro, claro. No, mi recaudo es ese camino pegada a la pared. No me corres de ahí. Bonavita, 11 3200 0530 si tenés un terapeuta para recomendarle a Ya se Bonavita. ofreció un terapeuta el otro día, Ah. pero es el medio lógico el que tengo. Bueno, Mucho nadie- viento. nadie dice que no sea No están lógico. acostumbrados ustedes al viento. No seré yo quien juzgue tus miedos. 12, 22 minutos. ¿Usted quiere sumar algún tema más? Creo que con Irán tenemos para hablar largo y tendido en breve, ¿no? Pero Tenemos no sé para si me está hablar quedando algo fuera. largo y tendido. Vamos a hablar de Estados Unidos, de Irán, de Perfecto. Rusia, de Israel y de qué jaraco hacemos con nuestro presidente. Los leemos y las leemos a ustedes. Vénganse para el chat. Enseguida nos metemos. Están muy animados ustedes también por acá y me alegra mucho. Somos Radio AM 530. Estamos arrancando la semana juntos en este mediodía y por supuesto, como siempre, en el 1132 000 530. Ese es el WhatsApp. Si dejas un mensajito de voz, 40 segunditos, 1 minuto y te escuchamos al aire.
amiga, ella baila siempre detrás. 12 y 23 minutos, hablábamos recién de la decisión que ha tomado este gobierno de cerrar filas detrás del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, de una denuncia que en un ratito te voy a contar un poco más, que involucra al presidente justamente por declarar como enemigo de la Argentina a Irán en este contexto. Vamos a hablar sobre este tema con Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, del posicionamiento argentino, pero por supuesto también de lo que ocurre en el contexto internacional. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, al contrario, un gusto. Igualmente, buen mediodía, hace bastante que no charlábamos. Bueno, ¿cómo ves este posicionamiento del gobierno de Javier Milei con esto que está pasando en Irán, cuando el mundo toma distancia, ¿no? En Europa, en términos generales, están pidiendo que se acceda a un diálogo para frenar un poco la escalada de violencia, u otros países directamente han condenado el ataque. Sí, la verdad es otra de las razones, quizá una de las más importantes para que unamos fuerzas para terminar lo antes posible, ¿no?, con esta pesadilla, porque está ubicando a la Argentina en el peor lugar, con consecuencias que pueden llegar, ojalá que no, pero que pueden llegar a ser irreparables, ¿no? Ya pasamos por acá, ¿no?, como país. Sí, antecedentes terribles. Ya tiene Argentina antecedentes de haberse involucrado en conflictos que no le competían en la década de los 90. Y en este momento el mundo está atravesando una etapa de transición. Hubo un bloque hegemónico que unificó el dominio del mundo durante más de 30 años, que hoy está perdiendo aceleradamente influencia, y entonces recurre a lo peor, ¿no? Trata de reponerse, es decir, como no se resigna el bloque capitalista financiero con eje en Estados Unidos, no se resigna a perder poder, da la impresión de que está ganado por los peores los peores mentores de esa política, sí, que prefieren que estalle todo antes de compartir el poder, ¿no? Entonces, y como además la economía está muy resentida, porque le es muy difícil a Estados Unidos afrontar toda esta cantidad de conflictos, ¿cuál es el motor que eligen para reactivar esa economía? La industria bélica, la industria militar. Quiere decir que estamos en el peor de los momentos. Y Argentina no ha tomado una mejor decisión que estar aliada con los dos gobiernos que están sometiendo a la humanidad al peor de los escarnios, ¿no? El de Donald Trump por un lado y el de Netanyahu. ¿Por qué? Porque ¿qué gana Javier Milei, Carlos, más allá de una cuestión de afinidad ideológica, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que forman parte de toda una estructura económica muy poderosa, de deseos de empresas virtuales. Cuando estoy hablando de una estructura de poder económico, no me refiero a los estados, porque es tratar de entregar la gobernanza de los países y en su momento del mundo a los CEOs de las empresas virtuales. Eso es lo que está detrás, ¿no? Quiere decir que hay una cantidad de intereses detrás. Lo ideológico también van de la mano, ¿no? Pero lo ideológico está atado a los intereses económicos. También hay una parte, no todo, sí, delirio místico también, ¿no? Porque sí, él se ha autoadjudicado el papel de salvador del pueblo hebreo, ¿no? Este esquema de la Patagonia que conversó con Netanyahu la semana pasada cuando estuvo en Israel. Así que hay una combinación de factores, pero todos negativos, ¿no? Parece mentira que todo lo negativo se haya concentrado en un mismo gobierno. Por eso es muy importante que Argentina dé señales en todos los niveles subnacionales, provincias, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, institutos de formación, derechos humanos, en municipios, en todos los niveles, de que no estamos de acuerdo con esto. Claro. Porque el día que recuperemos el gobierno, que no va a faltar tanto tiempo, vamos a tener que reducir daños, ¿no? Si nosotros dejáramos que las relaciones internacionales
solamente estén entabladas por Milei, estaríamos en el peor de las situaciones. Pero si vamos construyendo, digamos, una mirada de la política internacional en todos los demás niveles y dejar solo a Milei con esto, habremos reducido parte de los daños. No digo todos los daños, pero por lo menos parte de los daños. Ojalá, veremos la reacción. Eduardo Tognoli fue el que está impulsando la iniciativa, ya lo anunció, de pedir un juicio político. Jair Sibel se suma. ¿Qué haces, Carlos? Muy interesante escucharte. Quiero consultarte, además, por tu recorrido en la OEA, ¿qué escenarios crees que se abren para Latinoamérica frente a este declive del mundo unipolar, frente a estos últimos manotazos de ahogado de Estados Unidos de mantener de manera bélica su hegemonía en el mundo? ¿Qué posibilidades, obviamente obviando la triste realidad que pasa Argentina, pero existen para la región? Mira, cuando un país que estaba acostumbrado a ser el dueño de todo empieza a perder ese poder y empieza a ver que en el resto del mundo tiene cada vez menos influencia en lo económico, en lo comercial, en lo monetario, en la capacidad de imponer sus iniciativas, trata de replegarse sobre lo que tiene más cerca, ¿no? Trata de fortalecer la influencia en lo primero, digamos, y eso primero es América. Ahora, sacando Argentina, Ecuador, el resto de los gobiernos de América Latina, Paraguay también, que tiene un gobierno de derecha muy fuerte, pero el resto no son gobiernos afines a Trump y a los Estados Unidos. Ahora, no alcanza con eso, no alcanza con que no sean afines. Es necesario que estos gobiernos, el del Brasil de Lula, el Colombia de Petro, que está muy acechado también, pero que afortunadamente parece que siempre Petro tiene esa capacidad de convocar a su pueblo, ahora ha conseguido un triunfo en el Congreso para la reforma laboral que no se esperaba, ha hecho una movilización en favor de la paz en la Plaza Central de Bogotá extraordinaria. México es un gobierno muy digno también. Ahora, estos gobiernos necesitamos hacer lo que no terminamos de hacer en la década ganada, digamos, ¿no? Porque nosotros ya tuvimos una década con gobiernos afines, donde obviamente también estaba la Argentina de Néstor, de Cristina, pero no logramos ir a fondo en la integración, no logramos ir a fondo en recuperar resortes fundamentales de poder financiero, de poder mediático, la reforma judicial, la reforma financiera. Quiere decir que estos gobiernos van a poder realmente darle una estrategia autónoma, propia a América Latina, si somos capaces de tocar esos resortes de poder. No alcanza con ser un gobierno no neoliberal. Lo que se necesita es que ese gobierno no neoliberal toque los resortes fundamentales del poder estratégico y recupere la renta de los recursos estratégicos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al ver cómo va perdiendo influencia en el mundo, trata de apropiarse del agua potable, del litio, del petróleo, de la minería. Quiere decir que si nosotros no recuperamos esa renta para nuestros pueblos, aún teniendo gobiernos progresistas, nos vamos a volver a quedar a mitad de camino. Carlos, gracias por recibirnos. Interesante escucharte siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Carlos Raimundex, embajador argentino en la OEA. Enseguida vamos a hablar un poco más de Irán. Hablemos de los países que tienen armas nucleares, justamente, ¿no? Totalmente. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? Gran Bretaña, la potencia que ocupa nuestras Islas Malvinas. Vamos a hacer la tanda. Se suma Germán Pinazo en un ratito nada más también, así que quédate a compartir Bonavita en 530. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti.
Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La desinteligencia artificial. Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la Desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por Alternativa Teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoffelman. Entradas por Alternativa Teatral. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacaille analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Monavita en la 530. $12:37. Quiero verle la cara a Jair Sibel en este momento. Para la gente que está en streaming, a ver, ¿se sienta? Escrachadísimo, estaba mordiendo una factura de hojaldre que se me deshizo en la boca. Azúcar impalpable. ¿Cómo que hay gente que come cosas tan ricas mientras hace aire? ¿Qué es eso en la nariz blanco? Azúcar impalpable. Monavita, no, en este lunes, caso, 2 de la tarde. Es azúcar impalpable. Viejo, es azúcar impalpable. Te vamos a dar 5 minutos, 10 minutos para que te reponga porque está Germán Pinazo en línea, ¿sí? A ver, hacelo, dale. Pruebas, Quiero verte, a ver si sos valiente. No, Tinelli, pensé que ibas a... Tinelli construyó un mito con esto. A ver.
No debe haber nada más difícil de comer en cámara, impecable, debo decirlo, que algo hojaldrado que se rompe todo y que encima de tener dulce de leche tiene azúcar impalpable. Es difícil. Lo logró, salió airoso. Me voy a hablar de economía en este momento con Germán Pinazo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, no tan bien como Jair. No sé si prestaste atención a lo que acaba de pasar. No, lo vi el fin de semana bancando la parada ahí con el conflicto en Medio Oriente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, me llegaron comentarios, podemos hablar de eso. Estuvo en televisión, estuvo en C5N. Jair. Espero que buenos. Sí, buenos comentarios, sí. Bueno, Germán, tenemos un montón de... No sé por dónde vamos hoy, mira, no mire nada. Lo que yo quería... La semana pasada no estuve y era comentar un poco este 1,5% de inflación que hubo en el mes de mayo, que se conoció ahora, 43% interanual. Y ponernos un poco al día con los datos de deuda y con la contracara del proceso inflacionario, que es los déficits en materia de comercio exterior y de intercambio de divisas, digamos, ¿no? Hay ahí algo que a mí me resulta muy preocupante, no tanto de los asuntos económicos, pero sí de cómo se tratan los temas, aunque no es nuevo, ¿no? Yo era chico, pero lo recuerdo y lo leí, que durante gran parte de los años de la convertibilidad era muy difícil dar una discusión sobre las consecuencias estructurales que las reformas que estaba llevando adelante Menem iban a tener sobre la vida de los argentinos, básicamente porque Menem había sido exitoso controlando la inflación y entonces no importaba nada, digamos, claro, ¿no? El DM2 y, digamos, cuando vos decís no te podés ir todos los días a Disney o no podés tener una economía con déficit comercial todos los años, ahí hay un problema. La desocupación tocó techos históricos en el 95 y sin embargo no le entraba ninguna bala porque estaba controlando la inflación. En algún momento ese esquema iba a reventar porque es un esquema, el de controlar la inflación, controlando el tipo de cambio sobre la base de deuda, que no se puede sostener infinitamente. En aquel momento se sostuvo 10 años, 4 de los cuales, recordemos, fueron recesivos, digamos, ¿no? Los últimos 4 años seguidos. Yo cuando recordás, recesivos. O sea, no es eterno, 10 años para mí en este momento me parece una eternidad. Quiero llorar cuando lo decís. No, por eso, no es eterno, pero puede durar mucho tiempo. Lo que sucede es que mientras eso dura va generando consecuencias que después son muy difícilmente revertibles, digamos, ¿no? Los pisos salariales que arranca la Argentina en el año 2002-2003 son pisos de los más bajos históricamente y tarda 4 años la Argentina en recuperar el poder adquisitivo más o menos al cual había llegado a finales de los 90, que ya era bajo, digamos, ¿no? Entonces, y hay muchas reformas, las reformas estructurales sobre la educación, la privatización de las empresas públicas, sobre la salud, que fueron reformas que nunca terminaron de revertirse del todo y que tienen consecuencias hasta nuestros días, digamos, ¿no? Entonces, mientras se va siendo exitoso, entre comillas también, en el control de la inflación, van pasando un montón de cosas y yo quisiera, no sé si con éxito mediático o no, pero ir sobre esas cosas, ¿no? Nosotros lo que tenemos, el 20 de mayo se conoció, por ejemplo, el informe sobre comercio exterior. Recordemos, hay 2 cuentas que son centrales para analizar el comercio exterior y la salida o entrada de dólares. La balanza comercial o el balance de pagos. La balanza comercial, que es una cuenta dentro del balance de pagos, pero que registra básicamente los movimientos de aduana, qué cosa entra y sale de la Argentina, independientemente de cuándo se cobra o se paga por eso que entra y sale. Y la cuenta corriente o cambiaria, digamos, la contracara de eso en términos de entrada y salida de dólares, cuándo se cobra y cuándo se paga, independientemente de los movimientos físicos de las cosas, digamos. A veces uno adelanta el pago de algo y esa mercadería ingresa después o viceversa, digamos, ¿no? Pero son dos cuentas clave para ver si Argentina tiene la capacidad de generar dólares o no, digamos, ¿no? Y uno lo que ve, lo que se conoció y que no fue noticia el 20 de mayo, los datos sobre comercio exterior, digamos, sobre el movimiento físico de bienes y servicios de la economía argentina, uno lo que ve ahí es que Argentina tiene un nivel de importaciones que está en términos de su valor, precio y cantidad, un 24% por encima del promedio, el nivel general
del histórico de los últimos 10 años, digamos, ¿no? Argentina, la contracara de sostener una inflación de 1,5 sosteniendo el tipo de cambio es que vos cada vez te vas haciendo menos rentable, menos productiva y cada vez vas incentivando más la importación de trabajo extranjero. Claro. 24% el nivel general de importaciones por encima del promedio histórico. En bienes de capital 33 por encima, bienes intermedios 15 por encima, bienes de consumo 40 por encima. Claro. Los bienes de consumo están por encima de los últimos 10 años, es de los rubros, sacando vehículos automotores, que está 80% por encima de los últimos 10 años. Los bienes de consumo están muy por encima de los promedios históricos de Argentina. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que viene haciendo es poniendo todos los esfuerzos en sostener el tipo de cambio como ancla de estrategia inflacionaria. La contracara es que Argentina pierde dólares, que compra más afuera de lo que produce adentro. Lo vemos ahora con el Mundial de Clubes, digamos, el dato de colores, que de pronto hay un montón de gente que le es barato, de pronto vas a un hotel yo me voy a hacer remera, eso, mi sueño es morirme sin conocer Miami, digamos, ¿no? Hay mucha gente en Miami sí. que paga un hotel más barato de lo que lo paga en Claromecó, digamos. Bueno, sí, eso claro. tiene que ver con la apreciación cambiaria y son dólares. Está el informe de CAME del turismo en los 2 fines de semana largos de junio y fue peor que el año pasado, que había sido un año malísimo. Sí, y lo que yo quería decir es que esto no, porque el gobierno está todo el tiempo, el viejo Milei, el Milei que era panelista, decía que la deuda era lo más inmoral que podían hacer los políticos porque era el cobro futuro de impuestos a generaciones que todavía no existen. Yo traté de tomarme el trabajo porque Toto Masterclass es un fenómeno en hacer deuda de todos los colores, ¿no? Y es muy difícil entonces diferenciar, tratar de hacer cuánto de la deuda que va emitiendo Toto es renovación de deuda vieja, cuánto es deuda nueva. Y yo lo que traté de hacer es, además de ver cuánto creció la deuda neta, tanto en dólares como en pesos, desde que asumió este gobierno hasta ahora, que creció un montón, cuánto va a pagar de intereses el gobierno argentino, tanto de intereses del Tesoro como ahora del Banco Central, por la deuda nueva, la deuda que tomó el JABO, solo de intereses, no el stock de deuda, ¿no? El stock de deuda creció muchísimo, ya lo dijimos. En términos de PBI, Argentina va a pagar, según lo que yo pude reconstruir, alrededor de 1,5 puntos del PBI en el año 25, que hay que hacer algunas estimaciones sobre eso también, pero tomando en cuenta un 5% de crecimiento del PBI, 1,5% del PBI solo de intereses, solo de la deuda nueva que tomó este gobierno. O sea, el gobierno asumió hace 16 meses y ya este año, solo de la deuda que él mismo tomó, va a tener que pagar 1,5% del PBI para sostener ese tipo de cambio y para sostener que sea barato irse a Miami, digamos, ¿no? Bueno, ¿el equivalente a cuánto es eso? Bueno, por ejemplo, podría financiar hasta 3 veces casi el sistema universitario argentino. Todo el subsistema universitario de 60 universidades, casi 3 veces lo podría financiar solo con los intereses de la deuda que va a tener que pagar por esta estrategia económica solo este año. Podría financiar, si este año fuese igual que el año anterior en términos de jubilaciones y pensiones, ahora que el gobierno le gusta decir no hay plata, ¿de dónde la vas a sacar? Y yo qué sé. El año pasado el gobierno pagó de jubilaciones y pensiones alrededor de 6 puntos del PBI, 1,5 es una cuarta parte de todo el sistema jubilatorio. Para que tengamos una idea, el grueso del gasto público jubilaciones, que el gobierno tenga que pagar 1,5 puntos del PBI solo en intereses, solo de su deuda, es un disparate colosal, digamos, ¿no? Entonces, estos son costos que hasta que no reviente no van a ser noticia, digamos, ¿no? En abril era noticia porque estuvo a punto de reventar, apareció la del fondo y todos nos olvidamos, ahora Toto emite como loco y da la sensación de que mientras haya dólares para financiar, digamos, si uno ve los datos del balance los datos cambiarios, abril del 2025 es el mes, lo que dice ahí, personas humanas, dice el Banco Central. Las personas físicas compraron dólares por el equivalente a 3.000 millones de dólares, que es el dato más alto de todos los que yo encontré. Traté con el Excel irme hasta atrás y hasta, por lo menos hasta de 2016 no se encuentra un nivel de compra de dólares de personas tan alto como el de abril del 25. 11 meses consecutivos de déficit de cuenta corriente cambiaria, 15 de la cuenta de servicios. O sea, es una cosa de... El modelo el esquema es un esquema, bueno, ya lo dijo Cristina, lo dice casi cualquiera que no mire solo la coyuntura del dato inflacionario, es una aspiradora de dólares, es un esquema cambiario adicto a los dólares, cada vez más adicto, con un dealer que le está vendiendo barato, pero en algún momento
eso empieza a pegar mal y ya sabemos todos cómo termina. El asunto es cuán grande van a ser los costos. El famoso se cae de Cristina, claro, sí. No, sí, no es la gran pregunta es cuándo. En ese sentido, el gobierno, yo quiero repetir, digamos, es un gobierno que yo creo que nadie podía esperar que pueda emitir tanta deuda como emitió, y no sabemos qué otras cartas puede sacar, porque mientras nosotros hablamos, el gobierno está diciendo que va a privatizar. Si el gobierno ahora las elecciones le van relativamente bien, a mí no me parecería disparatado que el gobierno mañana salga y diga, no sé, voy a privatizar, no sé, cualquier cosa. Ya dijeron que van a privatizar, no me acuerdo qué empresa pública, que empiecen a privatizar todo y de ese modo sigan consiguiendo dólares, digamos, ¿no? Que es la única manera de sostenerse. Bien. Sí, Estados Unidos también ha dicho que no tiene problemas en financiar, así que bueno, tendrá de dónde. Yo repito el dato, bienes de consumo, el dato de abril, está un 40%, la importación de bienes de consumo está un 40% por encima del promedio de los últimos 10 años. Por eso los números que vemos, los números de despidos que vemos todos los días claro. Hay una noticia de despidos en alguna fábrica que por la caída de las ventas empieza a recortar personal o bajar las persianas directamente, así que es un dato lamentable. Germán, en la semana, si querés sumarte algún ratito para hablar de la cuestión de las universidades, por supuesto que estás invitado. Sí, cómo no, que va a ser tema nuevamente. Aparte se vio una jornada de paro de 48 horas, entiendo, así que va a ser tema. Y una nueva marcha. ¿Tiene fecha la marcha? Estaban recién en conferencia de prensa, yo estaba en una reunión, sí, hubo conferencia de prensa del Consejo Interuniversitario Nacional, atentos, donde se estaba discutiendo si iban a hacer acciones locales en las universidades o iba a hacer marcha. Ese dato es de recién y yo no lo tengo porque yo estaba en una reunión, ese te lo debo. No, bueno, en la semana lo hablamos. Gracias, Germán. Estén bien, buenas semanas. Hasta luego. Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento, economista, su columna de los lunes aquí en la 530. Tengo foto del encuentro que está transcurriendo en el CFI. La vamos a compartir. Es una foto que refleja muy bien los tiempos que corren la participación femenina. Repleto de mujeres. Gobernadores, no, hay una mujer, una Vita, usted sí, que sí, estaba... sí, hay dos mujeres en realidad sentadas en la mesa. Me cuesta identificarlas, sí, quizás son vicegobernadoras, ¿no? Probablemente sean vicegobernadoras. Y no tengo el zoom como para en sacarle. La cabeza lo tenemos, yo lo estoy ampliando y lo estoy viendo en mi celular, no sé si Vicente puede ampliarlo, pero en la cabeza está Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y Silioto, gobernador de La Pampa. Están allá en la cabeza de la mesa. Al lado de Frigerio está Axel Kicillof. Yarlora se lo ve también, se lo ve también a Zamora, Jaldo. Bueno, en fin. Este muchacho de acá cerca también. Jalil, si no me equivoco, es de acá adelante. Sí, Puyaro, lo veo acá en la punta. Las chicas, las mujeres, no les saco bien la ficha. Al que no veo es Jorge Macri, que está presente. Mirá, debe haber quedado escondido ahí entre... Si no me equivoco, es el que está medio camuflado detrás del muchacho de azul. Había varios, Martín nos había informado que había varios vices, ¿no es cierto? Vicegobernadores, que creo que es lo que nos cuesta dilucidar ahí en esa foto. Mucho mate y botellita de agua en la mesa, no hay comida. Sí. Es un buen resumen de lo que está pasando en las provincias. Estamos mejor acá que en la reunión de agua, por ahora, en algunos casos hay. Acá tenemos factura, estamos mejor que en la reunión del CFI. Es verdad. Mirá, nuestra miseria era un lujo al final. Que no se divulgue mucho, no sé qué alma caritativa trajo alimentos hoy la producción. ¿Viste? Sí, mirá que Jaldo escucha que hay media luna, lo que puede morder Jaldo viene, se sienta acá, te come la mitad de la media luna. 12:52, vamos con oyentes, dale. Los oyentes, para. Vos me decís que nosotros le estamos comiendo el bolsillo a los oyentes y nos traen ellos las facturas. Qué feo las medialunas. Están me siento muy mal. Alimentando esta radio. Muy mal. Hola, me dicen por aquí, oyentes, que tengo un montón. Bueno, el tema de los balcones no soy la única que tiene miedo, por lo visto. Veo aquí algunos que me dicen que comparten. Buen día, los países en guerra en Medio Oriente no van a tener en cuenta a quienes en Argentina no apoyamos lo que están apoyando y festejando de manera absolutamente irresponsable. Puede haber otras AMIAs, es irresponsable lo que hace el presidente, me dice Ana de Cava. Graciela de Almagro, que me dice, en mi terraza voló todo,
Todo. Bueno, ¿viste? Tengo razón entonces. Y bueno, guarda las cabezas entonces, viejo. Acá me encanta este comentario, lo acabo de perder. Pero, Marité dice, mi Julián Álvarez será papá. Espero que no haya caído en las garras de una botinera. Ya que conocemos demasiado vividores. Este programa da para todo. Este programa da para todo. Creo que te va a mandar un beso grande, Julián, y seguramente críe bien a su hijo. Por lo menos recursos va a tener. Hola, Felipe. ¿Cómo puede ser que los gobernadores anden mendigando? ¿En qué metro cuadrado la nación planta soja o cría vacas? ¿En qué metro cuadrado extrae litio? Todos los recursos son de las provincias. Es inentendible la pasividad de los gobernadores y los pueblos provincianos. Todo, a pesar de caseros, todo quedó en función de la Ciudad de Buenos Aires, nos dice Inés de Constitución. Pero coincido con vos, Inés. ¿Te acordás aquellos que hablaban de los pituquitos de Buenos Aires? O los que decían, la energía la producimos nosotros, la pagamos más cara que si se hacen los locos con la motosierra, no les va a llegar energía a Buenos Aires? Bueno, duró una semana, 2 semanas, 3 semanas, toda esa efervescencia, y ahora ahí están tratando de ser muy cuidadosos para que nadie salga herido. Hola, Feli, Jair y equipo, buen comienzo de semana, abrazo enorme desde Villa Adelina, nos dice la querida Carla. Y Silvia. Hola, Carla. Dice, el Congreso urgente, el presidente se arroga la facultad de meternos en una guerra. ¿Quién responde si una embajada, un avión o un ciudadano argentino es agredido? Virginia me dice, lo bien que hace, Feli. Esto sucedió y de hecho en el patio de mi casa, en un edificio se cayó una que me pasó a 20 centímetros de la cabeza, una maceta. Claro, hay que cuidarse. Hola, Feli, Jair, reitero mi ofrecimiento como psicoanalista para la conductora de este espacio, Leopoldo Marplatense. Leopoldo, urge. Pero pará, Leopoldo, mi temor, ¿amerita terapia? Pero Leopoldo, no lo responda, después te paso. Solo los días de viento, no es que no puedo caminar por las veredas, solo los días de viento que tomo la precaución de si no es necesario, no me expongo. Leopoldo, gracias, te vamos a estar contactando, no lo dudes. Raúl dice, aguante Cristina querida, y manda un saludo grande. Julio Castro dice, buen día, Jair, Feli y comunidad. Y Mario Murguía dice, excelente nivel de la explicación. Última, Adriana dice que hay un bello día en Villa Gesell, a pesar de que está bastante frío. Hola, en Villa La Angostura, un regalito, me manda una foto todo nevado, hermoso, qué lindo. Hola, Bonavita, el negro Raimundo y gran amigo desde los 4 años, el único problema es que es hincha de Gimnasia, me dice Leo, que nos está escuchando en este momento desde Bariloche. Hola, Feli, vivo en Luján, denuncié en la municipalidad que hay macetas sin protección en ventanas de vecinos. La respuesta es propiedad privada, pero serán responsables si una maceta se cae y daña a alguien. Hay que esperar y lamentar las consecuencias antes de prevenir. Me cuenta por aquí, no me deja el nombre, pero bueno, le agradezco el mensaje. Guarda con el macetero, Pregunto, claro. Con el peronismo en el gobierno, ¿podríamos reestructurar la deuda como hizo Néstor en su momento? Dentro de este contexto, nos consulta Vivi y se suma ahí. Susana dice, hola a todos y todas, abrazos a la distancia. Acá estamos. Hola, Feli, Jair, soy Mirta de la Ferrer, como todos los días oyéndolos, y quiero felicitar a Jair por su participación en C5N. Beso grande. No entiendo bien esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Buena cerrada de todo. Lo voy a seguir leyendo en privado el mensaje de Mirta. Mensajes en español, no en inglés. Acá Eloino Rodríguez dice que si Raimundi se deja el bigote, se va a parecer a Federico Lupi. Mira vos. Hola, Feli. Te quiero contar que este fin de semana estuve en Santa Rosa, La Pampa, tu ciudad. El Museo Provincial de Artes me entregó un premio y fui a recibirlo. Una hermosa experiencia, la gente divina. Nos acordamos de vos y por fin conocí tu hermosa ciudad. Gracias, me encanta el programa y también Jair, son muy capos. Me dice Alicia, qué bueno, Ali, te mando un beso grande. ¿Cómo estaba el centro? ¿Estaba todavía un poco intervenido o ya hay peatonal? ¿Fuiste al castillo de los Luro? La suerte que tuve yo de conocer. Mirá cómo volvió a Jair. Perdón, vengo a presumir 100%. Vengo a presumir, yo un tipo nacido y criado en el campo de Ataliba Roca, el hermoso castillo de Luro. Adoptó una segunda nacionalidad, él ahora es oriundo de Ataliba Roca. Bueno, cuando estoy paisano en La Pampa, de Ataliba Roca, lo dice así. Sí, somos pocos pero aguerridos. Muy bien. Gracias, Augusto, también. Bon Mezzogiorno, Félix, Jair, equipo. Sería muy bueno que la próxima movilización la hagamos exigiendo la paz, convocando a todos y todas los habitantes del país con memoria. No dejamos que la runfla de Cipayos que gobierna se alinee con estos personajes y poderes más abominables de la humanidad. Ya pagamos caro la gachada de Menem. Abrazo, nos dice en este caso Augusto. Los gobernadores tendrían que haber pensado antes de negociar en la dignidad de su pueblo. Esta liga de gobernadores, lo institucional y la seguridad social en el piso, dice Silvia. Y Matías Valentín Méndez también dice que hay que apuntalar sin aflojar. Se están tomando
tomando muchas medidas y a pesar de todo se vive mucha desigualdad en relación a lo que pasa en México. Le costaba mucho menos a los gobernadores posicionarse, por ejemplo, con Alberto Fernández. Totalmente. Lo recuerdo, ¿no? Con Alberto Fernández, con Cristina, cuando no estaban de acuerdo, que no está mal, está bien. A mí la verdad que me gusta que los gobernadores empiecen a tomar relevancia y que irrumpan en la agenda política, que se posicionen, etcétera. Pero en este caso es todo pidiendo permiso, o sea, porque tenés gobernadores, a ver, estoy generalizando obviamente, o sea, es el perfil que prima, porque tenés muchos gobernadores allí, algunos que están saliendo de ser dialoguistas, otros que son dialoguistas, otros que no quisieran ser juzgados de cao de peronistas, entonces se cuidan de eso. Bueno, tenés de todo, ¿no? Igual quiero sumarte algo que coincido con todo lo que decís, pero que es un pequeño matiz en mi percepción, que es que lentamente algunos de los dialoguistas, de los tipos que le garantizaron la gobernabilidad, empiezan a ver el desgaste de la gestión de Javier Milei y de sus propias necesidades y por lo menos en algunos gestos muy indiciales, se empiezan a despegar un poquito. Veremos cómo avanza, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá me dice que fue al castillo de Luro. Pobre gente, dice, y guiña un ojo, ¿no? Por cómo vivían allí. Y la plaza está en proceso de ser arreglada. Lástima que no pudimos estar, dice, para el corte de cinta. Bueno, ya lo vas a ver en la próxima, Ya lo vas a entender. Yo ojalá que cuando llegue para el corte de cintas del asfalto de mi calle, o el regador, aunque sea algo que le pase. Viene bien, ¿no? Viene que quede lindo el centro y que queden lindos los barrios, estaría genial. Pero bueno, voy a dejar el mangazo para otro momento. Cariños, nos vamos a la tanda rápidamente. Ya estamos de regreso hasta las 2 de la tarde. Hacemos Ponavitán 530. Somos Radio AM 530. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
No odiamos lo suficiente a los periodistas, insiste el presidente Javier Milei hace un ratito nomás a través de las redes sociales, presidente que en los últimos días quedó fuera de agenda por las repercusiones después de la detención de Cristina, quizás en parte también eso le dé un poquito de odio, ¿no? Y además prefiere ir de visitante ante la discusión por la actuación tendenciosa de esa Corte Suprema y de ese sector de la justicia que llegó a la condena de Cristina. Dice él que no tiene ningún tipo de intervención y la verdad que asumir que él no tiene ningún tipo de intervención y creer que eso quiere decir que la justicia entonces se maneja de manera independiente o imparcial, significa por lo pronto que no estás entendiendo lo que pasa en tu país, no estás entendiendo cómo funcionan las cosas en tu país, es un blanqueo de posición. Y lo posiciona a Milei como un recién llegado funcional al poder real de la Argentina. Ojo, esto no lo exime absolutamente de ninguna responsabilidad, pero decía, fuera de agenda, no pudo ni siquiera ponderar como le hubiera gustado los indicadores de la inflación o el indicador de la inflación de mayo que recién mencionaba Germán Pinazo, un indicador que probablemente empiece a sufrir las presiones de este conflicto internacional que aplaude Javier Milei y que pone presión sobre los precios de la energía, del petróleo en particular. Como no tiene mucha épica en casa, sale a buscarla afuera y se embandera en el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Tenía que festejar algo, Milei. Parece que decidió que era momento de festejar esto como buen cipayo y como gran irresponsable que es. Ante todo, un gran irresponsable que está metiendo a su país en un conflicto con el que no tiene nada que ver. Mientras otros toman distancia, la mayoría de los países toman distancia o condenan el ataque a Irán o piden diálogo para frenar la escalada, ahí está Milei, plegándose, obediente. ¿Qué cosas negoció con Israel y con Estados Unidos que todavía no sabemos? La verdad que es una pregunta necesaria para hacerle a Javier Milei. ¿Qué cosas está negociando? ¿No tenemos ya demasiados problemas como para ponernos en el mapa de un conflicto que nos resulta totalmente ajeno? No odiamos lo suficiente a los periodistas, dice. Aquí, por lo pronto, ese odio no toma las dimensiones que sí toma para los periodistas palestinos por parte de Israel. Quedan cada vez menos con vida para contar lo que están haciendo y por eso yo quiero que en este espacio sigamos hablando de lo que ocurre en Palestina, porque además esto es lo que está respaldando el gobierno de la Argentina bochornosamente. Más de 200 periodistas fueron asesinados desde el comienzo del conflicto por Israel, acusados de terroristas, ¿no? Al otro día ensuciarlos no cuesta nada. Israel dejó más periodistas asesinados que cualquier guerra que haya tenido lugar en la historia del mundo. Y además, este fin de semana se empezó a hablar, en realidad hace ya varios días, y lo hemos mencionado con Jair aquí en la mesa, y durante el fin de semana, el domingo sobre todo, en las redes sociales tuvo impacto, y hay por supuesto organizaciones internacionales que lo denuncian, la cantidad de muertos que siguen aumentando en Gaza, porque mientras esto pasa en Irán y mientras todos miramos a Irán y miramos las pavadas que dice Trump y vemos cómo aplaude Javier Milei como una foca, en Gaza sigue sucediendo el horror. Se habla ya de 56.000 muertes y se empieza a sumar una modalidad desde hace ya algunas semanas que es una suerte de trampa mortal que elabora Israel para la población gazatí, hambreada, desplazada, que es ametrallarlos, dispararles, fusilarlos, atacarlos, cuando van a los puntos de ayuda humanitaria a buscar comida,
para ellos, para sus familias, los esperan con francotiradores. Es realmente terrible esto que estoy describiendo, ni les cuento por los videos, que no los vamos a ver ahora aquí, ¿no? Pero están disponibles, ojo, porque no todo lo que está igual disponible en las redes sociales es real. Hoy con la inteligencia artificial muchas veces hay imágenes que son engañosas, pero esto es así de terrible como te lo cuento, ¿sí? Ha concentrado a través de una organización, Israel, la distribución de los alimentos. Saben ustedes que hay un bloqueo muy importante, entonces administra Israel, respaldado por Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, lo hace en puntos en el centro y en el sur de Gaza sobre todo, a través de la Fundación Humanitaria de Gaza. Hay muchos pedidos de informe con respecto a cómo se financia esa Fundación Humanitaria de Gaza y hay muchas críticas con respecto a cómo se decide en qué puntos van a entregar los alimentos, pero sobre todo hay muchas críticas por esto que te cuento que está pasando, que cuando llegan ciudadanos, niños, mujeres, familias a buscar comidas, son atacados. Hay unas 400 personas que fueron asesinadas por francotiradores israelíes mientras intentaban conseguir alimentos y se hablan de más de 2.000 personas que han resultado heridas. Estos son números que por ahí no son precisos. Cuesta acceder a números oficiales y, como te digo, quedan cada vez menos voces de periodistas locales que puedan contar lo que está sucediendo en Gaza, porque hay más de 200 periodistas que fueron asesinadas. Obviamente, esto que uno no puede imaginar sin conmocionarse, ¿no? Esto de decidir ponerte en peligro para conseguir alimentos para vos, para tu familia, porque te estás muriendo de hambre, y tener que acudir a un lugar donde sabés que probablemente se trate de una emboscada. Así que aquí estamos, aplaudiendo la barbarie. No odiamos lo suficiente al periodismo, dice Milei, para explicar la fuente de todos sus males, y yo creo que no explicamos lo suficiente lo que está haciendo, la importancia y las consecuencias de lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina, adhiriéndose a las políticas de Israel y de Estados Unidos. No explicamos lo suficiente la política asesina, la política criminal con la que buscan dejar asociados a todos los argentinos. Pero lo seguiremos intentando. Pueden robarte M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
13 y 12 minutos hasta las 2 de la tarde. Estamos haciendo Buena Vida en 530. Estamos en la radio de las madres, 11 32 000 530 y canal de streaming Somos Radio AM 530 vía YouTube. Nos quedamos pensando en lo que sucede a cada minuto. Hay novedades. Donald Trump que dice que van por un nuevo régimen en Irán. No sé cuánto de cierto hay en esto, Jair. Yo lo veo muy complicado, Felicitas. Es una de sus excusas con las que salen a bombardear Irán, pero la realidad es que la primera lectura de Estados Unidos es que esto va a tumbar al régimen iraní. Déjame ponerlo en duda porque vos podés ser pro ayatollah, pro liberal, podés ser un marxista revolucionario, pero si Israel viene a bombardear tu país, muy probablemente cierre filas con el gobierno de turno. Así que no creo que esto vaya a tumbar al régimen iraní, sino al contrario, creo que va a fortalecer a las líneas más radicales que exigen alejarse del programa de auditorías nucleares y seguir con la autonomía iraní. Un dato no menor que acabábamos de tirar fuera del aire es que el ministro de Defensa israelí de nombre Gideon Saar festejó el bombardeo a una cárcel de Teherán con la frase ¡Viva la libertad, carajo! ¿Te imaginas estos cipayos cómo estarán ahora? Dijo, avisamos a Irán una y otra vez para de atacar civiles, continuaron incluyendo esta mañana nuestra respuesta, ¡viva la libertad, carajo! Bueno, para que se vea otra vez los gestos que vinculan al gobierno argentino con el de Irán. Otro dato importante, Feli, es que esta misma mañana hubo una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y Vladimir Putin. Putin tiene un rol muy importante. Primero que es uno de los grandes ganadores de esta ofensiva. ¿Por qué, me dirás vos? ¿Por qué? Bueno, primero porque se encarece el precio del petróleo y Rusia exporta petróleo. Entonces, pero económicamente... con esa lógica acá te van a decir, pero nosotros también, ¿eh? Bueno, económicamente gana, pero hay algo más. El foco de las tensiones, las energías y los financiamientos se van de Ucrania y van a Israel. Tanto Alemania como Gran Bretaña, la potencia ocupante de Argentina, están muy interesados en que se avance contra Irán. Entonces, parte de la guita que estaban poniendo en Ucrania, parte del armamento que estaban poniendo en Ucrania, ahora seguramente lo redireccionen a Medio Oriente. Así que es una mala noticia para el ultraderechista Zelensky, que estaba intentando cooptar ayuda de Occidente para sostener su frente con la Federación Rusa. Pero la última noticia que me parece interesante, hace apenas un par de horas, es el encuentro entre Arakchi, que es el ministro de Exteriores iraní, con el presidente ruso, y no en cualquier lugar, sino que se fue hasta Moscú, donde lo recibió en el marco de la residencia presidencial. También estaba Sergei Lavrov, que es el hombre fuerte de Vladimir Putin en relaciones internacionales. La pregunta es, ¿se van a meter militarmente alguno de los BRICS frente al ataque a Irán? Acordate que Irán es uno de los miembros más recientes de los BRICS, que es una alianza económica, política, no militar, y yo la verdad es que lo tomaría con pinzas. No tiendo a pensar que Rusia y China ingresen militarmente directo al conflicto. Ojo, lo que no quiere decir que no pongan guita, que no presten tecnología, que no aporten espalda logística, que no muevan alguno de sus contactos diplomáticos. Ahora, una entrada militar de Rusia y de China al conflicto ya sería realmente una escalada a otro nivel, algo que realmente no hubiéramos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto se va a dar más en términos de una nueva guerra fría, ¿no? Una nueva guerra fría en el barrio, parafraseando a Callejeros, en donde China, Rusia versus Estados Unidos se van encontrando en distintos puntos del mundo, ¿no es cierto? Ucrania, Rusia fue uno de ellos, ahora en Irán e Israel va a ser otro, y la gran pregunta es si esto es una victoria de Estados Unidos o si finalmente le va a salir el tiro por la culata. Yo, a riesgo de apresurarme... Incluso internamente, ¿no? Porque las movilizaciones el fin de semana fueron multitudinarias. Exactamente, Feli. Ese es uno de los elementos más importantes para analizarlo. Trump no pasó por el Congreso. Primera vez que Estados Unidos bombardea. Pensá en la serie de países que bombardeó Estados Unidos. Nicaragua, Vietnam, El Salvador, Panamá, Irak, Afganistán, Libia. En todos esos pasó por el Congreso. Esta vez no pasó por el Congreso. Y eso es un costo político. Pero te digo algo más. Hay un costo político peor, que Donald Trump llega al poder diciendo: yo soy un pacifista. Donald Trump llega diciendo: yo vengo a resolver conflictos. ¿Te acordás que él quería sentarlo a Putin y a Zelensky? Sí, claro. Él dijo: a la guerra de Ucrania le quedan 3 meses porque llegué yo, Reyes. ¿Él quería un Nobel de la Paz también? Quería un Nobel de la Paz, quería a Milei en economía y él llevarse el de la paz. Tan complicados, es la mufa de los dos. No creo que Milei se lleve el de economía y no creo que Donald Trump pueda llevarse el de la paz, aunque Obama se lo llevó.
Obama se lo llevó. Sí, después de bombardear varios países. Todo es posible. Te digo, acá creo que una reflexión interesante es qué va a pasar en el frente interno. Vos traías algo muy interesante, la oposición de los demócratas, la oposición de un sector del Partido Republicano que pedía un poquito más de institucionalidad, y también qué va a pasar con aquellos que decían America First, ¿no? Primero Estados Unidos. Acá Estados Unidos se está metiendo en un problema que no le es propio. Y lo segundo es que el que juega de Cayetano y mira cómo esto avanza es China, ¿no? China sigue siendo una potencia muy fuerte, articuladora, con muchos intereses económicos en el petróleo de Medio Oriente, pero que yo intuyo que no se va a meter militarmente. Algo de lo que decía Raimundi me parece interesante. Frente a un mundo en decadencia, Estados Unidos se aferra a lo único que sabe hacer, que es la guerra. Frente a este escenario, veremos qué pasa. Muy importante la posición de Rusia y de China en el conflicto, y también de otros actores que no están tanto en la palestra, pero que tienen mucha capacidad de negociación. Te tiro uno: Turquía, un país que tiene frontera con Irán, que tiene diálogo con Europa, un pie en la Unión Europea y un pie en el mundo árabe, y que puede ser uno de los que tienda diálogos. Pondremos un ojo en cómo se va dando esto. Estamos en pleno conflicto, Feli. Es difícil tirar conclusiones ahora porque la dinámica es la de lo impensado, ¿no? Pestañas y Donald Trump está atacando. Con estos locos tomando decisiones, la verdad que realmente es increíble. Escucho muchos hablar del derecho internacional y de cómo viola Estados Unidos. ¿De qué? Pero ¿cuánto hace? Claro, ¿de qué cosa? ¿Es esto? ¿Es una novedad? ¿Israel también? ¿Qué onda? ¿De qué estamos hablando? Israel es el país existe un derecho internacional para la mayoría de los países, que tiene algunas excepciones, ¿no? Sí. 2, creo. Estados Unidos y Israel, digo. Básicamente. Otro dato muy interesante. Para el resto hay sanciones, bueno, tendrán que acatar consecuencias, etcétera. Para Estados Unidos e Israel rige otra ley. Otro dato muy interesante, me pusieron ayer en C5N a debatir con un sionista ex-militar. Yo no lo vi, pero acá me están llegando mensajes que quiero ir a verlo. Bueno, lo más rancio del sionismo me lo pusieron a debatir. ¿Qué es lo que prima? Es la mirada, perdón que te interrumpa, es la mirada que prima en los medios hegemónicos. Usted lo ha dicho. En Argentina sobre todo, ¿no? Usted lo ha dicho. Por eso, bueno, en una cancha inclinada traté de tirar algunos argumentos. Los tipos dicen, Irán venía amenazando a Israel. Mira, papi, 3 argumentos muy claros. Desde el 79 que ganó la revolución iraní, que nunca invadió ningún país, no inició hostilidades jamás Irán. En 1 año y medio Israel ya bombardeó 5 países. Irán no tiene armas nucleares, ¿sí? Y permite las Por lo menos no pudieron comprobarlo, digo, puede haber sospechas. La agencia internacional. Uranio enriquecido en un porcentaje mayor al que supuestamente se utiliza para energía. Bueno, puede haber sospechas. Encontraron, Grossi, el argentino, encontró uranio enriquecido al 60%, pero vos necesitas al 90% para fabricar armas nucleares. ¿Sabés quién sí tiene armas nucleares y quién no permite las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica? Israel, la potencia que, además de todo esto, creo que acá lo que está queriendo es sacar el foco de Gaza. Israel, que está haciendo una limpieza étnica y un genocidio en Gaza, busca regionalizar el conflicto para que se meta Estados Unidos y se hable de la contradicción Estados Unidos-Irán, y que dejemos de hablar de esto que vos tuviste la osadía de hablar 10 minutos, que es de lo que pasa en Gaza. Pero aparte, ¿por qué Israel puede presumir de que tiene? Porque aparte ellos defienden esa política de no ser transparentes o de opacidad con respecto a cuánto armamento nuclear tiene, porque supuestamente te posiciona mejor para defenderte, no te van a atacar si suponen que tenés armamento nuclear, ¿no? Esto es lo que... ¿Y por qué otros países tienen que someterse a inspecciones? Yo prefiero que nadie tenga armas nucleares, ¿no? Por supuesto, mi posicionamiento es ese, ¿no? Pero ¿por qué algunos países podrían ser opaces, no permitir inspecciones, no declarar que tienen, y otros tienen que someterse a otro tipo de reglas? Te sumo algo más. ¿Quién está detrás de todo esto? El decadente Imperio Británico. Y después me dicen, siempre hablando de los británicos, vos. Bueno, ¿quién era la potencia que ocupaba Palestina antes de la partición del 48? El decadente Imperio Británico, que es el que facilita la partición de la ONU entre una parte para Palestina y una parte para Israel, y es también uno de los principales financistas de Israel. El Reino Unido tiene al menos 100 ojivas nucleares. Digo, los que están midiéndole el aceite a Irán son los países que ya tienen capacidad nuclear desarrollada. ¿Qué va a pasar con este mundo? La verdad es que es muy difícil saberlo, porque las propias instancias que tendrían que poner un poquito de orden, como el Consejo de Seguridad de la ONU, están muy deslegitimadas. Así que es un día a día, veremos qué está sucediendo. Recomiendo consumir información no tan occidentalizada. Mucho cuidado a los videos de inteligencia artificial en las redes sociales, y sí más interés en las fuentes no tan occidentalizadas.
Yo recomiendo Por ejemplo, una página... ¿qué estás viendo? Yo recomiendo una página que se llama Descifrando la Guerra, ¿no? No es un medio tradicional, son pibes muy formados, con una mirada no occidental, gallegos, muy interesante, pero también recomiendo lo que sube Al Jazeera, una mirada del mundo árabe, recomiendo Telesur, recomiendo también lo que hace Al Mayadin, recomiendo Hispan TV, digo, una mirada de los países árabes, de lo que está sucediendo en la región. Si quieren la voz occidental, siempre pueden leer el New York Times o El País de España, pero me parece que el momento implica la necesidad de sopesar fuentes y de informarse de los dos lados. Perfecto, Yair Cibel con el análisis de lo que ocurre en el contexto internacional. 13:23 minutos. Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Felicitas, Yair y todos los queridos compañeros de la radio. Escuché a Yair, creo que es C5N, muy bien comentando sobre, como periodista internacional, o sobre el conflicto de Israel. Gaza, no sé si la nombró, pero sí Irán. Pero bueno, todo muy bien. Y la verdad que es un lujo que tiene ahí Felicita y todos nosotros que lo escuchamos. Con respecto a todo lo que ahora se está por ahí ventilando más de Cristina, de hacía un tiempo que no se ventilaba. Usted sabe que en esa misma época que estaba Macri también, mucha gente que había recibido tanto de Néstor y Cristina habían votado a Macri, y cuántas hijas de esas mujeres jubiladas decían: yo no la entiendo a mi vieja, yo no lo entiendo a mi viejo cómo pudieron votar a Macri. Hola Feli, Yair, ¿cómo andan? Bueno chicos, acá Pato de Palermo, bueno, ojalá este viento se lleve todas estas cosas malas. Está bien Feli, el miedo no es sonso, perfecto. Sí, acá la gente, viste, tiene una cosa de desidia que le importa nada. Yo veo cosas en balcones de los vecinos que digo, ay Dios mío, viste. Pero bueno, no sé, viste, acá somos todos como muy individualistas, viste. Bueno, me parece muy bien que coman cosas ricas, se lo merecen, chicos. Bueno, les mando un beso grande, Pato de Palermo. Yo tengo que salir, que fiaca, tengo que ir al dentista. Bueno, les mando un beso, chau, chau. Hola, Felicita y Yair. No saben lo fácil que es dejar un auto estacionado en doble fila frente a la escuela de mi hija, en el barrio de Villa Crespo, tanto a la entrada como salida de chicos del colegio. Si lo vieran y lo filmaran, sería para preocuparse, se los aseguro. Pero él está en doble fila. No, escúchame, todas las semanas manda una advertencia. No será Bombita Rodríguez, el de Darín, no te enojes con los que ponen doble fila, yo también estoy al lado de un primario. De todas maneras ahí, muchísimas gracias oyentes por estar. Excelente Yair por usar los términos que corresponden a lo que pasa en Palestina y en la región, ahora y también ayer en la televisión. Me dice Juan Carlos por aquí: Gustavo, Yair, compañero, quiero que llegue mi abrazo sincero, me sorprendió verte ayer con Div, habla de tu honor a la verdad, muchos pueden
de hacer lo que hiciste, lo extensivo a Feli, es preocupante que Irán quede sola. Y pregunta, ¿descifrando la guerra en Twitter? Sí, Descifrando la Guerra está en Twitter, está buenísima la página que tiene porque va actualizando información todo el tiempo y también tiene unos vivos ahí, es medio de friki que le gusta este tema, es Descifra Guerra en el Twitter, tienen 400.000 seguidores, muy buena info. Ahora lo voy a buscar, no lo tenía registrado. Juan del Palomar, bueno, que señala los males de Israel y Estados Unidos. Gracias, Cris de La Plata. Yair, China por ahora nada, a mí me llegó hoy, pero es de mediados de mayo del 25. ¿Qué me está mandando? Pronunciamiento de la República Popular de China sobre el problema palestino. Bueno, después lo leo, es algo que ha sido reenviado muchas veces. Hola, vivo 5 cuadras de La Rosada. Bueno, sí, no lo voy a leer, Ricardo, por razones obvias al aire, pero entiendo. ¿Qué dirá? No, ¿Qué los dirá? riesgos que genera, o sea, el temor de que pase algo, que haya alguna represalia con respecto a esta decisión de Argentina de salir a declararse enemiga de Irán. Y de aplaudir los ataques, ¿no? Si es en La Rosada, por lo menos en La Rosada, el tema es que no la paguen los civiles. Mira, acá recomiendan algunas fuentes, Telesur, Rusia Today en español, Al Jazeera, Sergio también dice, Sebastián Salgado, justo hoy hablábamos de él, un periodista muy bueno del medio Data Urgente, lo recomiendo también. Data Urgente de Sebastián Salgado es muy vuelto. Están por publicar un informe en Data Urgente, me contaba hoy Salgado, y que me pareció muy interesante escucharlo, ya lo vamos a invitar también aquí al programa, un informe sobre las conexiones que tiene un grupo que hasta hace poco era un grupo estaba catalogado como un grupo terrorista de Irán, y que parece que se preparan para hacer o para que Estados Unidos le dé la bendición para hacer nuevo gobierno allí en Irán, y que parece que están haciendo lobby en el Congreso argentino. Qué raro, ¿no? ¿Cómo no me sorprende? Seguramente vinieron de la mano de Damián Arabia o de alguno de los operadores bullrichistas. Vamos a esperar el informe de Data Urgente. Vamos a esperarlo. Mirá, acá también dicen algo interesante, que gracias por hablar del genocidio en Palestina, Feli. Hay tan pocas voces en este país domesticado por el sionismo. De Yanira Sosa es dice... dramático realmente lo que están haciendo. No, y hacer la vista gorda ante lo que pasa, ¿no? Es una cosa increíble. O sea, vos imaginate la situación. Venimos hablando hace cuánto de la cuestión de la hambruna. Un montón hace que venimos hablando de la hambruna, la escasez de alimentos, el bloqueo de Israel, y de repente Israel dice, yo voy a entregar la comida, pongo los puntos de entrega de ayuda humanitaria donde yo quiero, hace ir a la población y los emboscan. Sí, es terrible. Justo te pusiste abajo de mi francotirador, pero dicen, mira, ¿no? Que justo, ¿no? Y mueren en esas circunstancias. Es muy dramático. Y algo que hay que recalcar todo el tiempo, acá Israel no es víctima de nada. Israel es el victimario, es la potencia que ataca 5 países, bombardeó el Líbano, Siria, Palestina, Yemen e Irán. La desesperación de la gente, aparte muerta de hambre, realmente, los chiquitos muertos de hambre, no, realmente es muy terrible, y es algo que está sucediendo, aconteciendo ante los ojos de toda la humanidad, sin que nadie, algunos comunicados, organismos internacionales que se expresan, etcétera. Mientras tanto, Israel sigue llevando adelante esa masacre, realmente es muy dura. Federico Jair dice, la rompió toda en C5N, un crack. Grande, Fede. De Yanira Sosa dice, qué injusto este mundo. Tenía razón Mafalda, este mundo es una sopa. Gema dice, buen canal, Descifrando. Hay otro más que se llama El Orden Mundial, en el mundillo de las redes, ¿no? Para seguir fuentes interesantes. David nos dice, le dieron el Nobel no solo a Obama, sino también a Kissinger, joda. Peter me dice, dicen que quieren más despidos y la reducción de todos los adicionales. Me manda una foto de los trabajadores de Molinos Pérez Compan, la casta despide y precariza, reincorporación de los despedidos. Ya hay despidos por todos lados, pero ustedes vienen que de esto no se habla tampoco, ¿no? Totalmente. Hablando de nuestra agenda restringida. Todos los días tenés noticias de despidos, de cierres, etcétera, pero pasa desapercibido. Y el número de desempleo, Feli, que se dio a conocer en los últimos días, que también preocupa, 7.9 en el primer trimestre de 2025, arañando récords de las últimas décadas. Querida Feli, hablaste por mí, suscribo, ¿no? En mi nombre, mi ley, muchos mensajes en ese sentido. Luis, gracias, que me dice jornada de lucha por los salarios dignos en la ciudad, martes 24 de junio, aumento salarial, 11 a.m., Ministerio de Hacienda, Martín García, 344, aquí en Cava, es una jornada a la que está convocando ATE. Acá muchas recomendaciones de fuentes. A ver, demoliendo mitos de la política, nos dice Psyop, la mejor fuente. Cristina García Laterra dice, entrevisten a Martín Gack, judío argentino radicado en Berlín, y excelente análisis de lo que hace Israel en Gaza. Mariano Forte dice, Pepe Café en YouTube como una buena fuente. Esteban Carrillo. Y Grisel dice, Feli, Jair, desde Mármol los abrazo.
qué fresquete mamadera. Elena de Montserrat, gracias también. No se reconoce como argentino, no actúa como presidente de este país que debería proteger y no ponerlo en riesgo. Cuidado, no se distraigan, nos dice Elena de Montserrat. Hay más mensajes, después volvemos con los oyentes. Tenemos una tanda rapidito, ya estamos de regreso. Adiós. AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¡Se viene la desinteligencia artificial! Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5, cuidado porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por alternativa teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. El amor no existe. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estos que suenan son los Tabaleros, el amor no existe. Vamos a quedarnos en este tema con otra perspectiva que estamos tratando en la media hora anterior y que tiene que ver con el conflicto internacional, con lo que sucede en Irán, con esta línea de Israel y de Estados Unidos que respalda el gobierno de la República Argentina. Lo vamos a hablar con Martín Sade, que es prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina. Martín, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Salam aleikum, te saludo a vos y a toda la audiencia con el saludo del Islam. Martín, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo en particular en Argentina, ¿no? Porque yo destacaba la línea del gobierno argentino, estaba mirando recién un comunicado del 7 de junio de ustedes, del Centro Islámico de la República Argentina, repudiando los dichos de un funcionario de Milei que había utilizado, recién hablaba del no odiamos lo suficiente a los periodistas, había, creo que escrito en redes sociales, no odiamos lo suficiente al Islam. Así es, nosotros, estamos viviendo toda esta situación con profunda preocupación y dolor. Esta escalada de violencia para nosotros es tremenda a nivel humanitario, a nivel país. Adherirse la República Argentina, no digo a nosotros, porque yo no adhiero en absoluto y creo que mucha gente de nuestro país no adhiere a un conflicto bélico. Adherir el gobierno a este conflicto, la verdad que nos pone en una posición horrible a los argentinos y particularmente a la comunidad islámica en la República Argentina, que es una comunidad que tiene una vida institucional de 100 años ya y una vida social, formamos parte del tejido social desde hace más de 150 años. Y la verdad que frente a la masacre que está llevando adelante el Estado de Israel, el gobierno de Israel, en la Franja de Gaza, nosotros no podemos entender que todavía siga habiendo gobiernos que apoyen a ese conflicto. Martín, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. No puedo dejar de pensar y de evidenciar que el sesgo islamófobo también está muy relacionado con la posición política, ¿no es cierto? Tuvimos años de gobernanza en este país, de un excelente diálogo con países árabes de origen musulmán, con la comunidad que habita en nuestro país, y claramente hay algo de, lo pongo entre comillas, recuperar los valores de Occidente que pregona este gobierno, que termina rozando la idea de la islamofobia. ¿Cómo ves el parteaguas político y el aumento de la islamofobia en este contexto en especial? Haces muy bien en poner entre comillas lo de Occidente, porque esos valores de Occidente que se defienden todavía no los tenemos claro, porque si defender los valores de Occidente es bombardear y masacrar poblaciones enteras, realmente prefiero tener los valores de otro lugar. Y sí, nosotros vemos un recrudecimiento de la islamofobia a nivel internacional y a nivel nacional. Hay videos falsos circulando por todos lados donde hay un hombre peleándose contra otro y dicen un musulmán golpea a un joven. No, bueno, todo, poniéndole, y abajo aparece fake, directamente de la red social en la que es publicado. Pero más allá de eso, Argentina siempre fue un ejemplo de convivencia, de diálogo y de tolerancia, que es mal usada la palabra, de la tolerancia buena, porque la tolerancia es yo te tengo que tolerar lo que no me banco. Pero en este caso nosotros sí nos bancamos, nos queremos, nos bancamos, hemos convivido, hemos realizado muchísimas actividades juntos, no solamente de diálogo interreligioso, sino también de diálogo, de ayuda humanitaria, tanto a nivel internacional como a nivel local, trabajando en conjunto por los más desfavorecidos y encontrarnos en esta escalada tan violenta, que no solamente va desde lo misilístico, desde lo ético, sino que también va desde la narrativa, construyendo un discurso de odio envalentonado en las redes sociales, con el solo objeto de estigmatizar a una población, a una parte de la comunidad, de que alguien mate a alguien. No sé cuál es el objetivo, de convertir esta sociedad en una sociedad tóxica cuando no lo era, y lo único que teníamos, o una de las grandes cosas que teníamos que tiene este gen argentino, es el de la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa. Claro. ¿Cuánto desconocimiento hay acerca del Islam, ¿no? Que genera, me parece, un terreno potable para lo que es la islamofobia. Y sí, cada 2 personas hay un musulmán o hay un familiar de un musulmán, así que más o menos realmente estamos integrados a la sociedad argentina y creemos que después de 150 años hemos aportado muchísimo a esta sociedad. Bien. Martín, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, y quiero cerrar esto con diciendo que del Centro Islámico nuestra fe nos llama a la defensa siempre de la verdad, de la justicia y de la vida, no a la violencia, no a la venganza, no a la injusticia, y sí, por favor, a que los pueblos puedan vivir en paz. Gracias, Martín.
Hasta luego. Estamos escuchando a Martín Sade, que es prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina, hablando sobre este conflicto Irán-Israel y sobre todo esto, ¿no? Cómo se percibe en Argentina con un gobierno que tiene un discurso tan virulento, incluso con sus comunicadores paraoficiales, no sé si los puedo llamar así, ¿no? Las patotas digitales que enseguida levantan la bandera del odio. Es increíble cuando ves con qué responsabilidad están replicando este tema. Y lo que señalaba Martín en las redes sociales, ¿no es cierto? Constantemente uno ve discursos de odio contra el Islam en redes sociales, algo que parecía lejano a nuestra concepción del mundo, ¿no? Y que ahora, bueno, es una triste realidad. Yo quiero agradecer los mensajes, llegan muchos por acá, y yo sé que algunos se molestan un poco con la línea. Andrea, te mando un beso grande, que me dice, ¿cómo te crees lo de los francotiradores? Pregúntale a las mujeres palestinas cómo están bajo la teocracia misógina terrorista. Vos sabés que durante varias semanas lo que hicieron fue decir justamente que era mentira. De hecho, era difícil constatar lo que estaba sucediendo, y lo que decían, lo que dejaba trascender Israel era que era el propio Hamás los que disparaban o los que inventaban estas situaciones. Pero con el correr de las semanas se volvió innegable por el registro que empezó a quedar, y además porque ya empezaron a sumarse los organismos internacionales denunciando esto, que empezaba a suceder de manera sistemática. Ya no era un solo ataque o dos ataques o tres ataques y no era un rumor, ¿sí? Es difícil, está bien, Andrea, lo que haces de preguntarme. Es difícil, pero me tomo mi tiempo para leer, para chequearlo, para ver diferentes voces. No es fácil informarse. Y de hecho, insisto, lo vengo viendo hace varias semanas, no lo vi ayer. Pone ayuda humanitaria, disparo Gaza y te sale, mirá las fuentes que te digo, Infobae, la fuente más prosionista del planeta. Te sale la BBC. La Deutsche Welle, France 24, la BBC, Perfil, CNN en español, swissinfo.ch, que es información de Suiza. La Nación, digo, está bueno lo que pregunta, está bueno. Bien, Andrea, que me señales eso, total, porque yo voy a insistir y voy a volver a decir, ojo, no se coman el verso con mucho material que está circulando, que es parte de inteligencia artificial, o qué sé yo. La semana pasada les decía, ojo, porque está circulando un video de supuesta ayuda china que llegó, que enviaron de forma aérea, y que ves un montón de gente que está corriendo. ¿No? Era viejo, cada tanto reflotan algún video que es viejo, por eso está muy bien, hay que chequear la información. Ahora, yo no lo hago prejuiciosamente, realmente es muy doloroso lo que está pasando en Gaza, y venimos siguiendo y viendo y enumerando cómo matan a periodistas. Después te dicen que era un terrorista, o que vivía al lado de un terrorista, ¿no? Pero es un modus operandi, o sea, así está Israel, ¿no? Desde hace 2 semanas, 3 semanas, moviéndose en la franja de Gaza. Así se está moviendo desde hace años, intensificado después de lo que fue el ataque, por supuesto, de Hamás. Por eso recomiendo la variación y la versatilidad en el acceso a fuentes, ¿no? Porque a veces uno recurre siempre a fuentes que pueden tener un sesgo. Digo, yo mismo recurro a sesgos que tienen a fuentes que tienen un sesgo antioccidental, ¿no? Trato de leer las dos, de sopesarlas, de compararlas, pero me parece que la apertura a canales de información más variados también sirve para complejizar un problema en una guerra donde una de las víctimas también es la verdad, y es una guerra de discursos. ¿Sabes qué? Cada vez más difícil, porque además hay una manipulación de la información, y cada vez es más fácil manipular con estas nuevas herramientas, y cada vez es más difícil en las redes sociales encontrar parámetros que te ayuden a darte cuenta. Por eso todavía, digo, los medios tradicionales, algunos como los que mencionaste recién, juegan, por suerte, un rol preponderante. No están exentos de manipulaciones y, por supuesto, de miradas por ahí muy sesgadas, pero sirven como parámetros para tener en cuenta y poder chequear esta información, porque mucha gente hoy, sobre todo los más jóvenes, se informan de manera exclusiva a través de las redes sociales. Sin lugar a y eso dudas. Constituye un riesgo terrible. Con el sesgo que tienen las redes sociales, te voy a decir algo, un tipo al que detesto profundamente, que es el primer ministro británico, Keir Starmer, denunció que las plataformas replicaban mensajes islamófobos, racistas, sexistas. Digo, si te lo dice el primer ministro liberal británico, creo que desde esta parte del mundo tenemos que ser todavía más suspicaces con los comentarios, los videos, las fotos que circulan en las redes. Esta ONG, esta organización, es una organización que está fomentada por Israel, respaldada por Estados Unidos, que es la que organiza los puntos de supuesta ayuda humanitaria, que no lo son, ¿no? Allí en Gaza. Tiene como director, lo nombraron hace poco, a Johnny Moore. Yo no sabía quién era Johnny Moore. Johnny Moore fue asesor de Donald Trump
es un pastor evangélico, quien había declarado hace tiempo públicamente que pensaba que Gaza podía ser como Dubái en algún momento, que tenía que pensarse en un gran proyecto inmobiliario en ese lugar. No es muy alocado esto que estoy diciendo, porque recordarán ustedes ese video que posteó Donald Trump justamente utilizando inteligencia artificial, mostrando Gaza como un gran desarrollo inmobiliario, en donde estaban todos ellos, ¿no? Pasando unos días como turistas. Resorts es la palabra que usan para lo que quieren instalar en Gaza. Va a ser muy difícil, pero por supuesto que después te sigue sobrando una población todavía, ¿no? Y con todos los que mataron, todos los que se fueron, todavía te sobran gazatíes. Hablaremos, Feli, de las iglesias neopentecostales, no mal llamadas muchas veces evangélicas, son neopentecostales, la derechización de ciertos sectores de Estados Unidos y cómo muchos de ellos juegan con el Estado de Israel. No te olvides que Jair Bolsonaro, antes de mudar la embajada, se fue a bautizar con una iglesia neopentecostal al río Jordán. 13:48 minutos, estamos en el 1132-000-530, vía streaming, somos Radio AM530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hola Feli, la organización humanitaria que dicen los israelíes que está organizando la distribución de la comida en esos 4 puntos centrales es en realidad una trampa cazabobos, organizado por el mismo gobierno de Israel, que quieren la destrucción de Gaza, la eliminación de los gazatíes. Chau, soy María Clara de Burlingame. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Bueno, gracias. No vamos a llegar a leer todos los mensajes desde Hurlingham. Yo ya desconfío hasta de los audios que me manda mi tía. Dice Beatriz, antes de contestar, cruzo información con mis primos. Lo bien que haces, Beatriz. No se puede confiar. Mariano, no Beatriz, Mariano. Gracias, Mariano. Claro, qué complicado. La tía Beatriz es la que le manda los audios. Mariano desconfía y los chequea. Ojo con la tía Beatriz que... Sí. Capaz que te meten una estafa piramidal. Por ahí le mandaron un audio, le fingieron la voz de la tía, ¿me entendés? Mira, si la tía Beatriz te recomienda comprar una criptomoneda que se llama Libra, vos desconfía, negro. Vos desconfía. Hola, Feli. Bien, decís que te sigue sobrando una población. No olvidemos que es una nación. Muchísimas gracias. Ricardo nos dice, que gracias por el equilibrio. Israel asesina, invade, saquea desde 1948. Estados Unidos desde 1776. Gustavo García Bien Jair en C5, ayer crucé con el ex militar de Israel, el cruce, Gustavo de Villaderina. Acá mucho mensaje también al respecto. Bueno, un tema que despierta muchas polémicas, ¿no? Acá Nacho recomienda una app que se llama Ground News, que te da la noticia en diferentes medios para leer lo que dicen unos y otros sobre el mismo tema. Lindo ejercicio, así que te lo retomo, Nacho. Julia Alejandra
Cabeza Mecker dice: Feli, Jair y la Patagonia con el pueblo mapuche va a ser otra masacre. Y Sergio dice: lo que pasa es que nadie chequea nada. Contundente Jair, y coincido con vos, Infobae es lo más tendencioso en el tema, lo mismo que Canal 26, que es otro espanto. Por ahí se dejan de matar periodistas en casa, habría más información, dice Lorna por aquí, gracias. ¿Puedo hacer un asterisco al pie? No solo eso, y lo quería también después de tu editorial, sino que le impiden ingresar a periodistas extranjeros, Feli. Entonces es doble lo que decía vos, que suscribo al pie todo en tu editorial, y después el silenciamiento a quien quiere venir de afuera con un micrófono, una cámara y un chaleco. Los que todavía quieran, ¿no? Porque es muy difícil. Los que todavía tienen los ovarios y los huevos, porque digo, hay que tener un compromiso muy fuerte con la profesión, no les permiten ingresar. Hola Feli, Jair, equipo. Este género no es presidente, es un ente que preside, más allá del juego de palabras, es fascista y como pueblo debemos intervenir. No es posible que le hayan pedido a Top Gun que la bandera de Israel esté al lado de la Argentina. Es intolerable. Soy Laura, de Giardino, centro norte de Córdoba, bien gorila, ciega, sorda y muda. No, pero Shakira, soy Shakira. Sí está vos ahí. Gracias Héctor, gracias Aldo, cuidémonos de la Gestapo de Pepita la Pistolera. Dice, algo está tramando. Sí, hoy nos queda un poco fuera de agenda, pero ya volveremos en la semana. Gracias Gaby de Mataderos, buena semana. Félix, Jair, resto de equipo. ¿Tienen info sobre marcha o concentración esta semana por el Garrahan? Me pregunta. Vuelven los paros en el Garrahan, el conflicto sigue abierto. El gobierno de Javier dijo que tienen que trabajar gratis los residentes, así que imagínate lo que viene siendo el hospital. Carlos, que manda un saludo por las vocerías del sionismo en algunos canales. Raúl dice: Milei dice una brutalidad tras otra, es psicótico. Y Psyop dice: a Ezequiel Bisoletti lo expulsaron de la universidad y de la tele Deutsche Welle alemana por oponerse a la guerra de la OTAN contra Rusia. Paso a saludar, complicado con los tiempos, pero no puedo dejar de saludarlos, coincido 100% con la editorial, y qué grande Jair en C5 y hoy acá, un capo. Y cuando se mandó entera esa factura me hizo acordar a Tinelli cuando se comía el alfajor en cámara. Orgullo. Pero ¿quién es Tinelli? No lo conocemos acá. Orgullo. No tenemos ni idea. Nos falta un Larry de Clay acá. Zárate hace una semana aproximadamente cerró y echó a todos los trabajadores la química Clariant de origen suizo, me cuenta Arturo de Campana. Esto que decimos que es un derrotero diario, ¿no? De despidos y de cierre de fábricas. Hola Félix, Jair, Cumpas. Vamos a ir, claro que hay que informarse por otros medios como Sputnik. Por el frío estoy vestido como el Eternauta. Edesur me cortó la luz, me dice Fernando de Quilmes, pero Fer. Un saludo ahí a Juan Salvo de Zona Sur. Alberto Silvio Ortega dice: desde Verazategui a Vaso Grande, Feli. Stella Pusino dice: recomiendo también Zatar TV de Palestinos en Chiles, Neutrality Studies en español, y Cristian Nader, un periodista de México, también para profundizar la información con una mirada menos sesgada en favor de Occidente. Bien esas recomendaciones. Gracias Nati, te mando un beso grande que nos está escuchando desde Santa Rosa de la Pampa y que dice que acompaña la posición que está escuchando con respecto a lo que sucede en Gaza. 13:55, nos quedan por supuesto muchos temas afuera que tendremos tiempo mañana seguramente. Mañana viene Atilio. Así qué necesario, que es necesario escucharlo. Lo vamos a tener, que hoy tiene un café, me parece, Atilio. A ver, déjame chequear esta información. Dale. Hoy a las 19 está el café con Atilio, así que saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ir a la página de atilioborón.com y allí pueden ustedes suscribirse para participar de este café. Acá lo estoy chequeando. Este miércoles 25, el miércoles, no me quiero adelantar. Mira, miércoles 25, 19 horas, nos volvemos a encontrar en el café virtual, espacio íntimo necesaria, donde pensamos en voz alta. Te digo que para este miércoles, planazo el café con Atilio. No tiene casi temas para hablar, ¿no? ¿Qué te parece? Para tener más elementos para entender lo que está sucediendo. Y te decía, tema de la semana, por supuesto que también será, más allá de lo que está ocurriendo con los gobernadores ahora, la reunión que se viene con Francos, con esto, con la cuestión del consenso, y el presidente estará, no sé, consenso de mayo. Esta semana, mirando hacia la provincia de Buenos Aires, que se supone tiene que haber novedades en el peronismo, veremos. También habrá novedades en las movidas de los libertarios. Por un lado, lo están dejando dibujado al niño Macri. Ustedes saben que el niño Macri se enoja y es vengativo. Es un tipo caprichoso, además. Sí, es vengativo, no se olvida, te digo, en algún momento te la devuelve. El rencor, mi viejo rencor. Yo te digo, Javier, para que te cuides nada más. Sí. Javier, Karina, les están tomando nota. El jueves va a haber un congreso de libertarios en La Plata. En donde parece que va a estar el propio Javier Milei, que va a ser el encargado de cerrarlo.
tratando de recuperar un poco la iniciativa, la agenda y tratando de pisar en la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que son muy agresivos para con el gobernador, para con el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires, así que veremos si antes de esa jornada hay alguna definición dentro del peronismo. Qué movidito que se viene con las internas que también tiene La Libertad Avanza en la provincia, entre esta Fuerza del Cielo, no sé cómo se llamen, y Sebastián Pareja, uno de sus armadores. Claro, esto es algo que está gestando Sebastián Pareja. Hay tensiones ahí entre ellos por quién pone los candidatos, ¿no? Están los muchachos de la Fuerza del Cielo que por ahora están solo para tuitear. Sí, la fuerza del streaming. No demostraron que sirvan para otra cosa por ahora, quedan solo para el tweet. Están haciendo guita, Están haciendo guita, así que no me reiría tanto. Sí, Elon Musk llega a vender X. Cagaron, muchachos, cagaron. Es lo único que tienen por ahora. Van a tener que laburar, imagínate. Capaz que hasta lo toman en el Estado. Perdón, vuelvo sobre mis palabras. Tienen la SIDA también, pero vuelvo sobre mis palabras. Es verdad, hay buenos sueldos debe haber ahí. La tiene Santi Caputo en este momento, ¿no? Y tienen la pauta, eso no hay pauta. Tienen la pauta YPF. que la reventaron, tienen YPF. Bueno, los nombres que tienen ellos para la provincia de Buenos Aires. Leila Gianni. Uy, ¿ella no era kirchnerista? Sí, iba a decir algo más, iba a acotar algo más acerca de su pasado. Perdón. Sí, pero bueno. Bueno, todo cambia, ¿no? Se entusiasmó en algún momento. También Tuvo Daniel un curso Scioli. picante con Grabois, viste que le gusta cruzarse. Sí. Anda por La Matanza haciendo videitos todo el tiempo. Le gusta meterse en las cloacas, pisar. Se peleó con el padre Paco. Amenazó al Pedro. Amenazó. Al padre Paco Olveira. Sí, esa es Leila Gianni, que es una de las que pican en punta. Vamos a ver si tiene suerte, ¿no? Nahuel Sotelo es otro, el secretario de culto que hizo lo suyo también, como para poder estar allí. Son los nombres que suenan. Después vamos a ver. ¿El Dipi no vuelve el Dipi? ¿Qué es de la vida del Dipi? Creo que está haciendo poesía. Tarea para mañana, Lau, por favor. Tenemos que saber qué está pasando con el Dipi. Sí, está haciendo poesía. Creo que está la cerrás para el viernes. Pero cerrámelo al Dipi para el viernes. Que dale. cante, por lo menos. ¿Está haciendo música para salvar el mundo? Me imagino no nos ha ido bien con eso hasta acá, ¿eh? No nos ha ido lo suficientemente bien. Que estás googleando a ver qué pasa con el Dipi. Buscando fuentes seguras para ver qué pasa con el Dipi. Estoy recordando cuáles son los nombres de algunos de sus principales discos, porque ustedes saben que tiene una carrera muy prolífica. Yo no recuerdo ninguno, perdónenme, ni ninguna canción. Ni Close the Earth es uno de sus discos. Close the Earth. Cumbia Chacha. Esa sería la definición para este momento del Dipi, porque no lo no lo junamos. No el peor de todos, No me rompas las pelotas. Ah, mira vos, me gustaba más Close the Earth. El Cosito, Corazón de Acero. Gracias, Jair. Nos vamos, no tenemos más tiempo para seguir con este arte. Nos vamos. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Manon San Severino en las redes sociales. Estoy un poco trabada hoy, voy a hablar más despacio. Gracias, me van a decir muchos. Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. No me lo va a decir Carlos Polimene, pues ya está viniendo y son las 2 de la tarde. Gracias, Jair Silva, hasta mañana. Gracias, Feli, querida. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana a las 12, aquí estaremos con más Bonavita en 530. Somos Radio